Estos no son juveniles, ¿sí lo han metido? Se pueden acompañar de verdad. Aunque sí es una juvenil. Ah, sí, sí. Cambia la continente. Llegado me mandó un mensaje para lo de la feria esta de... Ah, sí, tenemos que coordinar un poquillo para ver Y si no había podemos hablado nada, alternarlo que... para vender libros. Vale, sí, pues habrá que poner. Joder, a ver cómo lo Vale, sí, además, oye, si estamos dos, por lo menos... Claro, Y vamos a empezar ya, ¿vale? Turnamos... Hola, buenas tardes. La verdad, la demora. He estado mirando unas fotografías que ha traído Antonio, que la verdad que son preciosas. Siempre nos sorprende con algún recuerdo que tiene en casa, que tiene muchos. Y uno de esos recuerdos está precisamente en la fotografía que veis ahí, que bueno, ahora mismo se explicará Raúl. Bueno, Raúl, Fran, bienvenidos. Sobre todo a Fran, que acaba de estrenar paternidad. Enhorabuena. Hace 15 días, ¿no? No, el domingo. El domingo. Está aquí, se ha escaqueado de por el pañales, te agradecemos mucho. Ya llevo unos cuantos. Y tanto Aser como José Manuel Holgado pues no han podido venir. Bueno, sin más, vamos a empezar ya. Comenzamos la sexta conferencia, es la sexta década de historia del Racing, 63-73. Hoy es la última conferencia. Tenemos un parón estival y en septiembre, con independencia de lo que pase con el Racing, seguiremos con las 4 siguientes conferencias y probablemente habrá alguna más entre medio para ahondar en alguna figura específica del Racing, algún partido concreto o algo, ¿no? Para Lo de los goles, si quieres. ¿Cuál, perdón? Ah, sí, que sacar un vídeo o tiene un vídeo, Fran, de los 100 mejores goles de la historia del Racing. Bueno, que no solamente habrá esas 4 conferencias a partir de septiembre, sino que incluso habrá algún encuentro más en el que, bueno, pues podremos los racinguistas reunirnos para seguir hablando de nuestro equipo. Bueno, sin más, ya os paso tanto con Fran como con Raúl para hablar de una década que empieza con tonos muy oscuros, que en el 68, pues ya sabéis todo lo que pasa, el Racing baja a tercera, hasta allí 2 años, pero que acaba con un equipo de los que han hecho historia y leyenda, que es el equipo de los bigotes. Bueno, sin más, Fran y Raúl tenéis la palabra. Con permiso, Fran. Bueno, vamos a empezar con una etapa que efectivamente va de mal en peor, porque empezamos en segunda división, en la primera temporada ya lo veremos, en la 63-64, pues casi se sube a primera, estábamos fuertes. Es curioso, Raúl, el día más soleado de las conferencias para hablar de la década más gris y triste. Sí, bueno, una de las más grises, pero son bueno... 11 años sin catar la primera división. Sí, pero bueno, al final termina bien, Y bueno, y además es que después pondremos una tabla de cómo va el equipo con relación a las clasificaciones de segunda, que va de mal en peor. Empieza cuarto, sexto, octavo, 11º, o sea, hasta que baja a tercera, ¿no? Pero bueno. Que se degrada poco a poco, pero lo peor no son los resultados, ¿no? Que empieza incluso casi está a punto de recuperar la categoría, pero luego va cayendo poco a poco. Yo creo que lo más grave es que la afición pierde un poco la ilusión en esa década, que es un poco de década pues, de expansión económica y social, también el desarrollismo, ¿no? de la última etapa franquista, pues llega el hombre a la luna, los Beatles, empieza la clase media española y sin embargo la sociedad santanderina y cántabra pues como que da un poco la espalda al Racing por los resultados, ¿no? Y es la época también que se hace Cantabria blanca, ¿no? Del Real Madrid, por el Real Madrid de las Copas de Europa, siempre con Gento, que cuando viene a veranear es un espectáculo, los periódicos le dedican páginas y demás, y un poco sí que se pierde ese fervor en algunos de estos años, ¿no? Y bueno, eso sí que es triste, ¿no? Aparte de la nueva tribuna de cemento, que está ahí simbolizada con un dibujo muy bonito, el gran equipo con el que va a terminar un poco el relato, con el ascenso del 73, y después yo me he permitido traer ahí a 3 jugadores, brillantes jugadores, que después serían internacionales, los conocéis todos: Santillán arriba, a la izquierda Juan Carlos y Aguilar, que son 2 al Madrid y 1 al Barcelona, los 2 jugadores creo que más potentes de la época, sin despreciar y sin valorizar al resto, ¿no? Y después abajo una entrada del primer trofeo internacional Príncipe de España, que Antonio nos ha cedido la fotografía, Y que en ese torneo juega Paco Gento con la camiseta del Racing y toda la semana entrena con el equipo y se habla del posible fichaje. Ya se había retirado del Real Madrid y al final, pues bueno, no juega ese partido, lo hace bien además, pero finalmente ya decide colgar las botas definitivamente y no ficha por el Racing. Bueno, lo que... A ver...
Y la foto de Santillana, creo recordar, que es cuando le van a ver todos los amigos del pueblo y demás, cuando debuta en el Sardinero. Bueno, recordamos que terminamos hablando del 50 aniversario del club, se organizó una cena y hay unos grandes jugadores, veteranos, que participaron en esa cena, aparte del torneo internacional, del triangular, que terminábamos diciendo que lo ganó el Racing, ganando 2-1 al Lazio de Roma, 2-1 al Sporting de Lisboa, y después con Abel como máximo goleador del torneo, ¿no? También contábamos esa mala suerte, ¿no? de la lluvia que pues, impide entregar los trofeos el primer día, la Lazio que pierde el avión y no llega a tiempo, pues bueno, y el desastre económico finalmente de ese torneo. En el Centenario Popular las peñas no han tenido desastre económico, esperemos. De momento no. En aquella vez, sí, claro. Bueno, en esta década también, aparte de esa desilusión de la afición, problemas económicos son tremendos. Como siempre. Acaba con el último ascenso, creo que son casi 24 millones, 23.700.000 pesetas de la época, la deuda de Yo no conozco ninguna época en la que el club esté desbordado de dinero. Vamos, no sé. Ha habido pocas. Siempre hemos estado fatal. El año pasado dio beneficios. Bueno, oye, pues... El año pasado, se fue por la quita de Convenio de Acreedores, no fue por otra cosa, Bueno, en la temporada 63-64 hay jugadores importantes, pero a mí me gusta destacar estos tres jugadores porque vienen del Real Madrid, los tres, ¿no? Y curiosamente son cántabros, uno es Valentín Raba, y los otros son los hermanos Gento Antonio y Julio Gento. Y naturalmente en esta temporada, en la 63-64, hay un futbolista muy importante para el desarrollo de la temporada que logra ser Pichichi por primera vez en la historia del club en el año 64, bueno, con 26 goles, que estamos hablando de Abel, que fue uno de los puntales del equipo, y ya digo, quedamos en cuarta posición, si no me equivoco. Y bueno, estábamos en esta temporada, quedamos así. Es decir, y fue una pena porque íbamos muy bien, pero me parece que fue un partido contra el Real Gijón, que se llamaba Real Gijón entonces, el Sporting. Perdimos. En esta década, por cierto, recuperan los equipos, los clubes españoles recuperan los nombres tradicionales, el Racing, por ejemplo, deja de ser Real Santander. Sí. Bueno, pues esto fue un poco la oportunidad que tuvieron este gran equipo, con Raba, con Gento, con los Gentos, con Abel, y esto es un poco la evolución que os comentaba. En la numeración vertical son los puestos en los que queda el Racing. En la temporada 63-64 queda el cuarto, en la 64-65 queda el sexto, en la 65-66 ya queda el octavo, en la 66-67 queda el 12º, y en la 67-68, que es en la que se baja, pues bueno, quedamos 11º, aunque aquí hay que tener en cuenta que se bajó, después hablaremos un poco de ello, por una reestructuración de la liga. La segunda división estaba formada por dos grupos y la federación decidió que a partir de la 68-69 fuera de un solo grupo, con lo cual en el grupo de 16 en donde estaba el Racing bajaban 8, es decir, la mitad. Tenías que estar en el octavo para no bajar de categoría y por eso bajaría el Racing. Pero bueno, y bueno, podemos hablar ya de la temporada 64-65, una fecha 64-65 en la que el fútbol tiene un gran apogeo, porque España logra, con el maravilloso gol de Marcelino, ser campeón de Europa. Entonces eso le da una gran moral y gran vitalidad al fútbol, hay una afición importante, ¿no? Y después yo tengo apuntado que en esta temporada, 64-65, hay 4.800 socios en el club, Y bueno, es una masa social que es la base de la taquilla, bueno, no de la taquilla, porque los socios pagan por otro camino, pero a partir de ahí es cuando siempre es la base del club. Ahora serían abonados, efectivamente. El carné más caro costaba 1.200 pesetas. Y bueno, íbamos muy bien, hasta la quinta jornada éramos líderes, pero bueno, después empezamos a caer y nos quedamos, ya digo, en los sextos, en el sexto lugar, sin opciones. Bueno, esto es muy bonito porque el Racing nunca había quedado campeón de nada, desgraciadamente. Bueno, sí, perdón, fuimos campeones en segunda división en la 49-50,
Pero bueno, llegó Laureano, que por cierto era jugador de la gimnástica, y entrenó al mismo tiempo a este equipo infantil, compuesto por esos jugadores, la base, y a la derecha es el catálogo de aquel año de 1965, porque fue el segundo campeonato infantil. Y bueno, voy a explicar, yo creo que no es muy conocido, pero voy a explicar cómo este equipo infantil llegó a ser campeón, porque tuvo su historia. Bueno, en primer lugar es campeón de Cantabria, fácilmente, y tiene que ir a Palencia a jugar el sector. En Palencia... No sé si fácilmente, creo que bueno, fácilmente. Es un gol ahí a última hora con el Toluca, me parece recordar. De memoria, porque me suena la historia, porque Moncaleán era el portero del Toluca, y es un saque de banda... Y no ganó mucho más mérito. No ganó fácil. Mucho más mérito para el fútbol cántabro. El fútbol cántabro ahí se trabajaba muy bien la cantera, y aunque el equipo vaya renqueante y demás, todos los años siguen saliendo futbolistas de Cantabria. Lo que pasa que la mayoría de los que salen triunfan fuera, están muy poquito en el Racing, y el Racing ficha gente de fuera. Bueno, es que lo llevamos viendo prácticamente toda la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, en Palencia hay 4 equipos y solamente se clasifica uno. Es el Claret de Segovia, el Burgos y el Calasancio de Madrid y el Racing. El favorito era el Calasancio de Madrid, porque los equipos de la capital de España siempre eran potentes, ¿no? Pues en el primer partido al Racing le tocó el Calasancio y ganó 3-2. Después llegaría un poco a lo que sería la final de este sector y ganó fácilmente 4-1 al Claret de Segovia, ¿no? Bueno, se clasifica a la fase final. La fase final se celebra en Madrid, en el campo de Vallehermoso, donde después perderíamos los bigotes, sí. Pero allí se juega. Por cierto, este equipillo no jugaba a lo ancho, perdón, no jugaba a lo largo del campo, jugaba a lo ancho, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta, y eran jugadores de 14 o 15 años, eso es también un tema importante. Bueno, en la fase final, en Vallehermoso, van los 6 campeones de los 6 sectores que había habido, ¿no? Que son el Club de Fútbol Barcelona, el Grupo Escolar Moscardó de Alicante, la Real Sociedad de San Sebastián, el Rayo Oje de Marín, el Juventud Dos Hermanas de Málaga y el Racing. Hay un desbarajuste de organización, ¿no? Hay 6 equipos y bueno, pues para organizarlo a su manera deciden que el Racing juegue en un mismo día 2 partidos. Entonces el delegado del Racing es José Emilio Criado y dice que de eso nada, los chavales, además sobre todo porque había otros equipos que nada más que iban a jugar un partido. Entonces él protesta con buen argumento y se tiene que reestructurar un poco la organización sobre la marcha, ¿no? Porque claro, Criado no admite que el Racing juegue 2 partidos seguidos. Entonces se propone que haya 2 equipos exentos que se clasificarían automáticamente para la semifinal y los otros 4 jugarían para los otros 2 puestos de la semifinal. Entonces da la casualidad, y ahí sí que tuvo suerte el Racing, de que uno de los equipos exentos y que se clasificaría automáticamente para la semifinal pues fue el equipo de Santander, y el otro fue el Rayo Oje de Marín. Esos 2 equipos pasan automáticamente a la final. ¿Qué pasa con la otra tanda de competición, de enfrentamientos? El Barcelona se enfrenta con el Grupo Moscardó, gana 3-1, luego el Barcelona se clasifica para la semifinal, y la Real Sociedad y el Juventud Dos Hermanas empatan a 0 y a penaltis se clasifica la Real Sociedad. Entonces Barcelona, Real Sociedad, Rayo Oje de Marín y Racing son los 4 semifinalistas. Al Racing le toca la Real Sociedad en la semifinal. El partido termina 0-0, se juega prórroga, el Racing mete un gol, lo mete Tazón, que está ahí en la fotografía, agachado a la derecha, y la Real Sociedad empata también en la prórroga, empate a 1, se tiran penaltis, gana el Racing por penaltis, llegamos a la final. Y nada, sin problemas para el Barcelona, que era el equipo más potente, gana 4-0 al Rayo Oje. El Barcelona era el equipo más potente, pero con mucha diferencia, pero claro, para que veáis cómo era entonces esta competición que estaba gestándose, no había buena organización, no había criterios unificados, porque el Barcelona fue a esta competición con jugadores de 16 y de 17 años, es decir, a esas edades, saben muy bien los entrenadores, Saro, Ibarra, en fin,
se nota muchísimo la diferencia, ¿no? Físicamente. Entonces, los equipos que estaban participando, porque la reclamación es antes de que se juegue la final, obviamente, los equipos amenazan con retirarse si el Barcelona juega con chavales de 15 o 16 o 17 años. ¿Qué es lo que pasa? Que el Barcelona no puede hacerlo, porque si no se queda con menos de 11 jugadores y le permiten jugar con 2 jugadores juveniles, ¿eh? Y el Barça juega con 2 equipos, con todos los partidos, con 2 chavales juveniles, con lo cual, bueno, es un apaño que se hace, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y el Racing juega contra el Barcelona la final con esta circunstancia, con este hándicap. También es cierto que el Racing ha jugado un partido menos, el Barcelona tiene que jugar 2 encuentros, ¿no? Y bueno, empieza marcando un gol el Barcelona, dominio total del Barcelona, pero el Racing tiene una reacción en los minutos finales, empata el partido con un gol de Campuzano, y ya al final hay un penalti a favor del Racing que lo marca Tazón y se clasifica y logra el Campeonato de España. Bueno, es una pequeña historia de cómo llegamos a la final y con esta cosa curiosa de que el Barcelona iba con jugadores ya un poco pasados de edad. No, es curioso que quedó muchos años después, hablaba de ese título, que pasa un poco como cuando gana el Racing en el torneo de Canal Plus con Jonathan Valle y demás, que ha quedado ahí en los años. Esto ocurrió un poco lo mismo, ¿no? Y en los periódicos de la época queda reflejado pues como un gran éxito. ¿Algún chaval de estos, Tazón llegó al primer equipo? Yo creo que no. ¿No? No creo que no. ¿Alguno de esos va a llevar al primer equipo? No fueron luego... No sé, es que no me suena así Hay mucho. unos cuantos que jugaron en el Rayo. Pero no profesionales de estos de... Ceballos jugó en el Baracaldo después. Es que a mí me suena un Tazón que jugó en el Racing, pero no sé si será este, no lo sé, no lo sé. Tazón lo dejó después. Sí. Y yo de aquí a los que conozco, por ejemplo, Alba es hermano de Pedrín Alba. Sí. Ahí está también el difunto Toca, pobre, que le atropelló un tren. Anda. Juega en el Rayo, jugaba muy bien también, que es está el segundo por la derecha por abajo. Pues es curioso, ¿no? Siendo campeones de España que ninguno llegara a... No te creas que es tan raro, muchas veces, bueno, los técnicos que habéis trabajado en categorías inferiores... Ceballos y Toca jugaron conmigo, siendo yo entrenador del Rayo, jugaron en el Rayo conmigo. Ceballos jugó mucho tiempo de central. Ceballos es primo de Moruca, de Vargas. Que hay muchas veces que ves jugadores que son muy buenos en categorías inferiores y que luego es que es muy difícil llegar. Se estancan o lo que sea, sí, es verdad, es verdad. No, también a lo mejor porque después tienen otros destinos, laborales, estudios. Eso no se valoraba tanto el fútbol como a lo mejor. En esa época sobre todo estudios. Tazón concretamente estudiaba y no sé, se fue a la universidad. Claro, todos eran estudiantes, obviamente, todos los chavales eran estudiantes, ¿no? Laureano Ruiz, ¿no? Sí, Laureano Ruiz, ahí la tienes, ahí tan jovencito, delgado, es que era jugador, todavía era jugador. Está jugando a gimnástica. Entrenador precoz. Gimnástica. Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Que un jugador de la gimnástica entrene a... Sí, creo que tuvo que pedir permiso en el club y demás. Laureano siempre ha tenido fama de ser un gran entrenador con los chavales. Quizás la ganaría de aquí, la fama. Y siendo, claro, incluso el Barcelona en este torneo ya creo que empezó ya contacta en él. ¿no? Y que él, bueno, siendo jugador, enseguida decían que los otros, que incluso técnicos le pedían consejos. Bueno, que a él siempre le gustó mucho, ¿no? La formación, él fue entrenador del Racing y bajó al Racing a tercera división con él. En esta década... 68, ¿no? Sí, creo que es. Y con tu padre, yo creo. Con Ibarra. Porque a Laureano le sustituyó Ibarra. En concreto es la temporada que hablábamos antes, que bajaba a la mitad. O sea, eran 16, 8, y él no empieza, él está entrenando al Rayo. Entrena a Luis Diestro al Racing, pero hay unos problemas con la directiva, en fin, y ahí hay mucho lío y al final no empieza la temporada. Laureano un poco se niega a coger al equipo porque claro, supongo que no había tampoco un equipo importante, había que quedar entre los 8 primeros. Al final coge al equipo y van muy bien porque creo que llegan a estar segundos, incluso primeros, y bueno, tienen ahí una fase final mala y el equipo termina descendiendo. Y luego sería entrenador ya a finales de los 70, me parece, otra vez. Pero bueno, oye, perdón. Bueno, un poco la 65-66, pues ¿qué es lo que pasa? Raba se va a la Mili, Abel se marcha al Celta. Bueno, pues las cosas que pasan siempre al Racing, se marchan los buenos jugadores y nos dejan un poco pues en cueros, ¿no? Aunque hay incorporaciones, naturalmente. Dentro de las incorporaciones sí me gusta destacar a este jugador, a Juan Carlos Pérez, que debuta
el 6 de marzo del 66 contra el Burgos, y que sería uno de los grandes futbolistas. A la izquierda obviamente es en la segunda etapa cuando regresa del Barcelona. Ahora que hablábamos de Laureano siempre dice que Juan Carlos y Cruyff posiblemente los dos mejores jugadores que ha visto, y ha visto muchos, ¿no? Bueno, Juan Carlos todo el mundo hablaba maravillas. Además, cuando vino aquí ya a finales de los 70, pues tiene un rendimiento extraordinario. Con unos problemas de rodilla tremendos y seguía siendo buenísimo, así que imagínate. Su primer y último gol fue el día que se retiró, que fue también el día que le expulsaron. Su única expulsión. Y destacar también de Juan Carlos todos los cargos que ha desempeñado en el club, porque ha sido entrenador, segundo entrenador, director técnico, entrenador de porteros, y un hombre racinguista donde los haya. Y además una persona que socialmente ha tenido una proyección muy desconocida, pero que sí ha tenido, ha estado siempre por colectivos sociales, ayudando a los más desfavorecidos de manera importante. También flirteó un poquitín con la política. Bueno, de hecho su hija es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander, Feliz, creo que es. Sí, y además, que si no me equivoco, yo creo que fue candidato por Izquierda Republicana o algo así, me parece. Sí, o por el PSOE histórico, algo así, sí. Izquierda fue un partido de izquierda, sí. En las primeras elecciones democráticas, sí. De todas formas, como futbolista, era extraordinario, ¿no? Como casi siempre en Santander, fue desechado. Sí. No es por Laureano, de hecho se marchó a la gimnástica libre. Es una pena. Laureano, como Laureano empezó a entrenar al Racing, lo recuperó otra vez. Laureano es el que lucha porque juegue en el Racing, porque no lo querían. Creo que le ponían a jugar de extremo, y es un poco Laureano el que le pasa al centro y demás, y había ahí un poco de... el Apostolado del Mar, que era un equipo que había aquí juveniles, jugaba de interior, jugaban él y Lolo Fraile de interiores, que jugaban muy bien los dos, y después ya le cogió Laureano. Y entonces pues, jugaba interior, pero luego ya en el Rayo empezó a jugar de extremo. Y bueno, tenía mucha calidad, pero un poco frío, y la gente, con esos jugadores, siempre ese tipo de futbolistas, pues siempre Santander se ha metido, aunque los reconocen, pero luego se meten porque siempre exigen más, ¿no? Y un momento que la directiva, por lo que decís, que empiezan a hacer fichajes y no sé qué, y prescinden de Juan Carlos, que se va a la gimnástica. Pero al llegar otra vez Laureano al Racing, pues entonces lo recupera y... Sí, luchó mucho. Ahí, pues incluso cuando Laureano estaba en el Rayo, recomendándoselo al entrenador del primer equipo, y no le querían, ¿no? Bueno, que aprovecho que muchísimas gracias, Saro, porque estamos en una época donde todos ya hemos vivido un poco, casi todos hemos vivido esta etapa, ¿no? Entonces, si alguno de vosotros queréis aportar alguna cosa, pues nosotros... Bienvenido, encantado. Un jugador extraordinario. Un capitán del Barcelona con el equipo de Cruyff, no sé cuántos años. Ahí logró ser internacional. No, de capitán yo creo que solo estuvo una temporada, me parece. De capitán del Barça solo una temporada, pues, creo, ¿no? ¿Más? Cuando gana la Liga del Barcelona, yo tengo fotos con la Copa. Más en la época... Este fue el segundo que fue al Barça. Perú Zavalla también fue al Barça. Perú Zavalla también. Fue al Barça, ¿no? Sí. Y allí fue internacional. También, sí. No, es que lo digo porque choca, ¿no? Después de tanto racinguista que se va al Madrid, que vaya uno al Barça, claro. Igual fue un shock para la afición Racing madridista, ¿no? Bueno, lo contamos yo creo que Madrid-racinguista, no sé cómo decirlo. Lo contamos yo creo en la anterior conferencia, que cuando estaba en la directiva Álvaro Bustamante del Real Madrid, un cántabro que ayudaba mucho, sí, señor. El Racing no acaba contento con las cesiones estas del Real Madrid y se arrima un poco más al Barça y empiezan a llegar buenos jugadores. Payás, Rifé, Tesinos también ha jugado con mucha proyección, Araujo, que era gallego, pero vino también Florín. Pero vosotros que lo vivisteis, ¿qué fue? ¿Un shock para que fuera al Barça en lugar de ir al Madrid? ¿O cómo fue eso? ¿Cuál? Que fuera Juan Carlos al Barça en lugar de ir al Madrid. ¿Cómo se...? O es una tontería mía que se me ocurre, que no lo sé. No sé por qué fue. Bueno, como iban tantos al Madrid y tal, en aquella época, ¿no? Que de repente vaya uno al Barça, pues, coño, igual era esta noticia, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso hizo que muchos aficionados de Santander, que eran todos del Madrid, porque estaba Gento, Pachín y tal, pues que luego se volviesen un poco también del Barça, por el tirón de Juan Carlos. Lo que pasa es que en esta época después... Antes que el Barça tenía un equipazo, la Asensi. Juan Carlos además pasó a otra posición porque ya empezó a jugar de medio volante y ahí ya fue cuando se salió de medio volante, ¿no? Digo que después en el 71 se marchan otros tres al Madrid
Corral, Aguilar y Santiago. Y ya sé. Total, Por si quedaba alguna duda, ¿no? Por si quedaba alguna duda. Hombre, muy importante, muy importante. Sí. Bueno, ahora le voy a dejar la palabra a Frank, que es el especialista en cine. Estuvimos, es una pena porque el lunes estuvimos con Raba, sí. Le invitamos, ven, que estuvimos un poquito hablando de la película, pero bueno, se había olvidado alguna cosilla, tener sus cosas y no podía venir, ¿no? Es una pena porque estuvimos riéndonos con él, con una anécdota que imagino que contarás, sí. Cuando sale por la escalera del club de regatas y le cuento lo de la aventura famosa, ¿eh? Bueno, cuéntala tú, que lo cuentas mejor que yo. Valentín Raba era el capitán del Racing, de esa temporada, de la 66-67, que prácticamente lo más destacado de esa temporada es pues la filmación de esta película, ¿no? Cuando termina, porque es una temporada desastrosa. Bueno, la Gimnástica de Torrelavega queda por única vez en la historia por delante del Racing, esa campaña, te digo, muy mala. Eso es destacado. Muy mala la temporada. Y destacado para ellos. Bueno. Y que se rueda al final de la campaña volver a vivir. ¿Cómo fue el tema? Que en los últimos partidos el equipo de Mario Camus había intentado grabar goles y no tienen los suficientes y tienen que organizar un amistoso con el Rayo Cantabria, sí. Para grabar más goles porque no tenían lo suficiente. Bueno, en aquella época grabar goles era muy difícil. Yo muchas veces a Lovera se lo he escuchado decir siempre, ¿no? Porque con las cámaras aquellas de rollo acertar a grabar el gol era realmente complicado, pero bueno. Y bueno, pues es la película a la que todos los racingistas tenemos mucho cariño. Yo hace años intenté emitirla en Telecabalga haciendo un programa pues con varios de los jugadores y demás. Tienen los derechos de Televisión Española y fue un poco raro, ¿no? Porque después de darnos todo, mandarnos allí muchísimos escritos, dar por fin la posibilidad de emitirla, justo esa semana sin avisar a nadie, la emiten un martes, me parece que fue a las 11 de la mañana, y según el contrato que acabamos de firmar, tenían que pasar 2 años sin volver a emitirse. O sea, en fin, una cosa rarísima. Y a la película, por lo que me contaba una persona muy cercana a Mario Camus, le faltan en esa, no sé si el otro día se ha emitido completa o no, porque creo que faltan algunos minutos de la película que han desaparecido. Bueno, la cinta se entiende bien, pero no, bueno, falta metraje, ¿no? Mario Camus no es que esté muy satisfecho de la película, ¿no? Siempre dice porque los diálogos son quizás muy empalagosos, académicos. Se han quedado, pues ya la película ha envejecido muy mal, ¿no? Pero bueno, la historia sí que está muy bien, ¿no? De ese futbolista, ¿no? Que regresa a su tierra y que, pues bueno, de alguna manera salva al equipo con ese periodista malo, el amor, la historia de amor. Ralph Balón, sobre todo, destacar pues que había sido un futbolista destacado, ¿no? Había sido internacional juvenil con Italia, había estado en el Torino, y contaban los futbolistas del Racing que habían estado allí que, pues bueno, que ellos hacía de entrenador y tocaba, se le veía que tocaba bien la pelota. Todos los jugadores del Racing quedaron encantados con el italiano, y al final, cuando termina el rodaje, les invita a una mariscada en Puerto Chico y que paga de su bolsillo. Así que bueno, todos emocionados con él, y era una persona, todos, pues bueno, ya falleció, realmente entrañable. Valentín Raba, que era el capitán, como decimos, un día falta un actor y pues a última hora, y bueno, él había hecho amistad con Mario Camus le vio desenvuelto para hablar, y le da un papelillo con frase, ¿no? Que en aquella época era curioso. Y le pagan muy bien para la época, aunque él dice, claro, y luego me dicen que me iban a dar esto, y pues encantado, firmo, y luego le dicen, pues tan engañado, que los actores con frase cobran no sé cuánto. Y dice, bueno, hubo bastantes líos con el dinero de la película, la directiva firmó que sí, no hay problemas, cobró, y los jugadores les hicieron ahí entrenar sin un duro, estaban sin cobrar las fichas. Y al final llegan a un acuerdo y creo que cobran 1000 pesetas por las 2 semanas, me parece que eran era bastante dinero, pero resulta que solo era para 15 jugadores. Y al final, pues bueno, hay lío, hay peleas por a ver quién entra o no entra a la película, y al final decide Valentín Raba como capitán que participen todos y se divida el dinero en vez de para 15, para toda la plantilla. Y pues bueno, la verdad es que así lo arreglan, pero muy mal la directiva, como siempre, muchas veces con esos líos. Quería contar una cosilla. Esta película se ha metido hace poco en un ciclo sobre fútbol en la Fundación Botín. La verdad que está en muy mal estado. Sí. La película en sí, como bien decía, ha envejecido muy mal, y los diálogos son... Casi la película la deseas ver, o sea, que se quite de en medio la pareja y su discusión para que saquen imágenes del Racing, ¿no? Que le ves y da gusto ver pues la vieja tribuna, el ruido de fútbol, que lo siente, ¿no? Los que hemos podido ver el fútbol en el Campo Viejo, pues lo dicen. Me contaba Valentín Raba que en ese papel que emite, el Racing está aparentemente en un viaje y está concentrado en un hotel. El hotel es... en Salamanca, sí, Salamanca. En Salamanca. Y el hotel es el Club de Regatas. Entonces él se escapa de la concentración para ver una novia que tiene en Salamanca, ¿no? Entonces le dice a Valentín Raba que si le puede caer el papel, porque claro, se va a buscar su novia real.
Y dice, no, que tienes que decir esto y tal. Y al parecer había algo de cierto de que tenía por ahí un rollete o algo así. Y le puse, no lo sé, y le puso, porque yo lo comento con él y él se ríe. Vaya, tiene hecho, y eso es algo cierto, tengo un Cristo con la novia, me dice, del copón, ¿no? Y es muy gracioso, ¿no? Porque él pedía a Mario Camus que le quitase ese papel, esa frase, porque le iba a dar problemas. Y al parecer tuvo alguna discusión con la novia. Y luego es bonito también ver, aparte de los viejos Campos Sport, se ve Feigón. Sí, el Santander de aquella época. El Santander de aquella época bastante bien. De fútbol hay pocas escenas y no es que sean... Bueno, hay lo justo, ¿no? Pero bueno. Ves al Rayo, ves al Racing, ves... Oye. O sea, se ve que realmente les hacían falta más goles, ¿no? Pero bueno. Luego Mario Camus, años después, rueda una especie de versión, un poco porque, bueno, la película tiene mucho del cine de Mario Camus y rueda una versión cambiando el deporte y, bueno, es Mario, y agarró el balón por Federico Lupi, ¿no? Que es la vieja música en un equipo de baloncesto en Orense, donde va, que tiene muchas semejanzas. No es un remake, pero sí que vuelve a hacer otra película bastante parecida, ¿no? Hay una imagen que sale en un bar al balón, que parece, bueno, pues la novia no le ve y entonces el pobre me entra en depresión y le van a buscar los directivos a un bar y en el bar se ve que hay carteles, fotografías del Racing, del Peña, Peña no sé qué. Sí, no se llega a distinguir muy bien el nombre de la Peña y tal, pero que es el típico bar pequeñuco, ¿verdad? Con los cristales, una tasca de toda la vida, y es la pared entera llena de cosas del Racing, que es espectacular, ¿eh? Lo que pasa es que son tan malas las imágenes que lo paras y es casi imposible poder detectar lo que es, ¿no? Pero bueno, la verdad que mira, si pones la carne de gallina, recordarlo. Lo de Mario Camus encaja más que el baloncesto. Mario Camus jugaba muy bien en baloncesto. Cuando fue a Madrid fue internacional universitario con la selección española de baloncesto. Una película de baloncesto. Bueno, pero muy pocos equipos en el mundo tienen una película como esta, ¿eh? Sí, luego... Muy pocos, ¿eh? Luego, bueno... Por no decir ninguno. Más curiosidades. Habrá por ahí que sea protagonista de alguna película, pero... El Racing y el cine tiene, pues por ejemplo, como curiosidad, aparece en la película Volver, de Pedro Almodóvar. Solo durante unos segundos, uno de los protagonistas está viendo la televisión un partido y ahí aparece el Racing y se ve perfectamente la camiseta. En una serie que se llama Homicidios, que han estrenado el año pasado con Eduardo Noriega, el asesino psicópata es un seguidor acérrimo del Racing, ¿no? Hay que llamarle. Y aparece igual hace falta ahora. Todo el cuarto del asesino está todo decorado con cosas del Racing, demás, tal, y el primer episodio, yo no sé si Eduardo Noriega tuvo algo que ver por allí, pero el asesino psicópata es racinguista. Sí. Y eso es curioso, ¿no? Y de estas anécdotas así sí que aparecen, pues eso, pero tener su propia película, porque Volver a Vivir, pues al final está centrada exclusivamente en el Racing y es una historia pues puramente deportiva. Yo quisiera citar a todos los jugadores de esa temporada para que sepáis quiénes están por la película. Corral, Aramaca, Javier en la portería, Aracama, Chisco, Paquito, Docal II, Zamalillo, Argoitia, Raba, Sierra, Zoco, Álvarez, Colina, Gutiérrez, Jiménez, Docal I, Gento II, Gento III, Antonio, Aparicio, Domenech, Mario Vega y Chechu. Y Ramón Cobo era el míster. Hay que decir que luego se estrena en el Cine Capitol y que pues, es un acontecimiento social, se llena, pues bueno, toda la sala y demás. Y que bueno, y la gente y los jugadores se quedaron muy defraudados porque decían, después de todo lo que hemos trabajado, no salía nada, ¿no? Claro, muchas veces el cine o la televisión, porque grabas durante horas y aparecían unos segundos o escenas cortadas, ¿no? Y todos, sí es verdad que lo comentaban, ¿no? Incluso gente que había grabado cosas y digo, si no salgo en la película, ¿no? Y fue para muchos una desilusión tremenda, pero bueno, es así también, ¿no? El cine. Bueno, llegamos a la temporada del descenso, 67-68. Esta es una de las alineaciones, curiosamente con Juan Carlos. Bueno, concretamente esto es un partido y los jugadores lucen brazalete en la manga por la muerte del padre de Julio Pomposo. Recuerdo haber leído. Y bueno, y este es el equipo que baja y como hemos comentado, por la reestructuración que hubo en todas las competiciones, también afectó a los de tercera, porque se hicieron más grupos de tercera. Y bueno, el Racing quedó 11º y bajaron el Badalona, el Langreo, el Racing, el Lérida, el Badajoz, el Europa, el Osasuna y la Gimnástica también, que estaba con nosotros. La Gimnástica quedó el último. Y yo comentaba lo destacable de forma negativa, porque es que nunca la Gimnástica había ganado y eso también es algo destacado para el Racing, ¿no? Tristemente, pero bueno. Ya.
Pero bueno, que fue un descenso, pues circunstancias de la reestructuración, porque incluso el equipo pues fue bastante bien toda la temporada. Sí, pero ya como antes decía Raúl, y se ha visto en la gráfica, sí. La década ya aventuraba que el desastre la década no es un caer en picado, sino que fue pues eso, poco a poco. Una decadencia. De los 4.000 y pico socios ya los últimos hay bastantes menos, o sea que... Bueno, yo me he permitido traer esta foto que me la he encontrado y bueno, como es de la época, es buena, se están construyendo Figón y desde luego para lo que es el entorno racinguista eso lo cambia absolutamente. Hay un antes y un después de estos edificios que sobresalen con el campo, ¿no? La verdad es que siempre el campo ha sido lo más importante y ahora... Para el Racing fue una faena y al final casi la institución fue engañada con la venta del terreno de juego, pero menos mal que gracias a Juan Ormaechea no se hizo otro Feigón en todo el Parque Mesones ahora, porque la fiesta desde luego del otro día pues no hubiese podido ser, ¿no? Y es mejor tener un parque que otro mamotreto de cemento ahí, ¿no? Bueno, otra de las cosas tristes y destacables también, porque el Racing está en tercera división y en esta temporada es la primera vez que un equipo del Racing no sube a segunda división a la primera. O sea, estando en tercera, incluso estando en segunda B, no hemos estado más de una temporada. Siempre a la temporada siguiente hemos subido. En esta no. En esta ocurrió, en la temporada 68-69, el Racing no pudo, también es cierto. Sí, está el filial, básicamente fue porque se encontró con un filial del Athletic Bilbao enorme y que desde el principio se destaca, los típicos empates de las primeras jornadas, alguna derrota y al final pues ya no se pueden recuperar esos puntos porque realmente partidos y demás es que perdió muy pocos, ¿no? Aquí destituyen a Laureano que empieza la temporada por el asunto de José Jorge. José Jorge era un jugador que había jugado en primera división con el Pontevedra, que viene como estrella, refuerzo estrella de la directiva. Laureano no le convencía mucho porque, entre otras cosas, entrenaba, no recuerdo cómo se llamaba, el masajista de aquella época entrenaba con el equipo porque había tenido un accidente y las carreras de resistencia José Jorge llegaba después del masajista. Entonces pues era también lógico, según explica Laureano, que no jugase, ¿no? Prefería poner a Cabello, que era un extremo, reconvertir un poco ahí a delantero para aprovechar la velocidad. Y bueno, a cuenta de José Jorge, la directiva quería que jugase, al final pues Laureano, yendo líder me parece, le destituyen y le sucede primero, bueno, no me acuerdo, un interino y luego Pons, un catalán que era profesor de educación física también, y hay algunos fichajes, pero de última hora, pero al final el ascenso imposible porque San Pedro. Chinchón llega ese año. Delantero centro. Chinchón llega ese año, ¿no? Sí, bueno, no, Chinchón... No, llega ese año y estaba ya. No, Chinchón ya estaba, Chinchón yo creo que ya estaba, ¿no? Yo creo que llega desde la siguiente temporada. No, está ahí en la fotografía. Está ahí. Sí, a Chinchón le trajo Laureano. Pero Laureano también, que no le quieren en el filial del Recreativo por bajito y demás, Laureano central, y al final le recomienda aquí un jugador cántabro que está por allí. Chinchón, perdón, creí que era de Laureano y Chisco. Algún amigo de Laureano. Le recomienda a un cántabro que está en Huelva, le dice a Laureano que venga a prueba Manolo Chinchón, que allí pues eso. Claro, lateral en principio y luego terminó siendo un central extraordinario. Y pues bueno, y ahí el éxito de Chinchón. Ahí el problema fue con José Jorge porque Laureano tenía una forma de jugar, entonces Laureano siempre ha sido muy sistemático y entonces pues José Jorge era el clásico centro delantero y entonces Laureano torpe, algo lentón, quería un centro delantero con mucho más movimiento, que dejase abriese unos pasillos interiores para Toñín Gento que venía por detrás y tal. Y hay un hombre, hay algo que le da la razón a Laureano, que es que José Jorge no vuelve a jugar profesionalmente, en ningún equipo no vuelve a jugar, entonces es verdad que yo creo que estaba medio lesionado, o sea que ahí sí es verdad que la directiva mete mucha presión y demás, pero si no vuelve a jugar en ningún equipo... No, porque hubo problemas entre ellos y entonces también el chaval se tiró un poco, como no le ponía, no le quería, más le decía que yo no lo podía hacer. Había quedado Pichichi el año anterior con el Pontevedra. Sí, vamos, era... Centro delantero. Y por eso jugó San Pedro, que era un jugador que venía de vuelta, que era muy inteligente, le dijo qué es lo que quería y lo hacía, se abría bandas para llevarse al central y por ahí entraban los centrocampistas. Y, en fin, una forma de jugar clásica en Laureano, que ya digo, siempre ha sido muy sistemático. De esta temporada me estoy acordando de una cosa curiosa, llega a mitad me parece Lamelo, ¿no? otro jugador de ataque que llega pues ese último intento de gastar dinero con gente fuera a ver si subían y es una de las sanciones más curiosas de la historia del Racing porque le sanciona a Pons, el entrenador,
por recrearse, hace un hat-trick y por recrearse en las jugadas de cara al, pues bueno, a un menosprecio, entiende que el entrenador que era un menosprecio al rival, que era el Ullera, porque en esta temporada es cuando todavía nos acordamos de lo del Cacabelos, el Ullera, equipos de estos, en fin, que esperemos que no tengamos que volver a jugar contra ellos, y le sancionan después del hat-trick por recrearse, ¿no? y humillar, entre comillas, al rival. La segunda temporada en tercera división ya el Racing, líder destacado, y sube. Pero antes me gustaría comentaros una cosa que a mí me llamó la atención, lo leí en el diario Alerta, de un periodista que yo conocí, a lo mejor los veteranos sí que lo conocéis, el Machinero, Jesús Zabaleta se llamaba. Bueno, pues había un desánimo terrible con el equipo que no subía, estaba el Atleti pues manejando la clasificación, y entonces escribió unos versos que tituló Racinguistas Bretonianas, y los voy a leer porque son muy graciosas. Equipo soy tercerón por no haber peor división, y si no hay ningún trencilla que me ponga en la liguilla, no salgo de esta querencia, paciencia. La afición está escamada, sale Laureano, no hay nada, viene Pons y hasta el Villosa pone la liga vidriosa, a la futbolera ciencia, paciencia. Si surge por ahí un as, no para en casa jamás, mientras usted ve en la pista tipos que de futbolista no tienen más que apariencia, paciencia. Nada más que estas, bueno, que estaban muy bien escritas y refleja un poquillo lo que pasaba con el equipo en aquella temporada. Y también en esa temporada, si no me equivoco, en esa temporada no, pero dentro de poco va a aparecer este otro jugador que voy a destacar, a Pedro Corral, que debuta en el Racing en el 66, yo creo que después se va al servicio militar y ya después será uno de los protagonistas del equipo. Sí. Y bueno, la temporada del ascenso, ¿no? 69-70, y pues bueno, Manuel Fernández Mora como entrenador, Moruca, y pues, de nuevo... Y Valentín Valle de presidente, es otra de las cosas importantes que ocurre en la pretemporada. Va todo bien porque 69, bueno, no está el filial de Atleti ni ningún equipo así que le haga sombra al Racing. La cultural leonesa un poco es el rival a batir. Recuerda a Santi Gutiérrez Calle, que contaba pues bueno, lo duro que era esa temporada, los campos del País Vasco, que era aquello de los Gudari. Claro, el Racing era el grande del grupo, y cada vez que iba, líos, y se acercaban a la banda Paraguazo, un partido en Luchana que tenían que jugar con barro hasta los tobillos, en fin, que fue también ascenso trabajado. Estaba el Laredo en esa temporada en el grupo, Gimnástica, Laredo y Rayo, cuatro equipos cántabros. Rayo, que era filial, estaba ahí. Sí, Gimnástica, Rayo Cantabria. Fue de gran ayuda. Sí, ¿no? A partir de ahí hubo una denuncia, y fue cuando ya empezaron a no dejar a jugar los filiales en la misma categoría que los. Porque claro, nosotros le ganamos, por ejemplo, los contrarios del Racing en esa época fueron el Alavés de Puskás, la Ponferradina y la Cultural Leonesa. Y el Rayo le ganó a todos en su casa, y en Sardinero y en su casa. Y claro, con el Racing, lógicamente, pues el Rayo perdía los dos partidos, ¿no? Sí, no tenía ningún sentido. Bueno, al margen de eso, pues que éramos filiales, o sea que el día que jugamos contra el Racing, pues jugaron todos los que no jugaban, era yo el entrenador. Y la temporada... Recuerdo que además uno de los partidos jugaba un portero que se llamaba Javier, que era bastante bueno, íbamos 0-0 la primera parte, y entró Julio Pomposo a la caseta y me llama oye, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que le diga? Pero tú me tienes un entrenador para entrenar a los chavales, y quieres que el día que pierdan, te sacaba a todos los chavalines. Es que más que ganen ellos, ¿no? Que ganen ellos, ¿no? Estaba nervioso ya. Qué bueno. La temporada empieza con los problemas. En julio la Federación Española comunica que no puede hacer fichajes el Racing porque debe dinero a Julio Gento, a Zamanillo y a Camões. O sea que tampoco la ilusión era, hombre, ese año el Rayo descendió. No lo digas, por favor. Pero es que descendieron 12, pasó como la vez anterior en segunda, se estableció la segunda vez, y entonces descendían 12 de cada grupo de tercera y tal para hacer la segunda vez, ¿no? Y tengo aquí pues 103 goles y 26 en contra en 38 partidos. Y ya también recuerdo que el partido en León contra la Cultural, que es cuando se quedan atrapados muchísimos aficionados por la nieve, a la vuelta, que se quedan entre ellos varios jugadores del Racing, ¿no? Muy bien. La
fotos es muy bueno, el Racing queda primero del grupo, efectivamente seguido de la Cultural Leonesa. Sí. Y después había traído las alineaciones, le toca el Cádiz, que era el rival que no quería nadie, ¿no? Porque era bueno, Corral es el portero titular. ¿Hay promoción de ascenso? Sí, sí, claro, Sí, tienes que quedar primero del grupo y le toca una promoción a partido a doble a ida y vuelta. El Cádiz, que había descendido a tercera la temporada anterior, pero había estado 14 temporadas en segunda división, con lo cual era uno de los gallos del grupo. Le entrenaba León Lasa, un técnico vasco que tenía mucha fama de intentar practicar un buen fútbol. Y pues nada, la gente va con bastante desánimo, empatan a 0 allí. Y es un resultado que, pues bueno, que nadie esperaba, porque pensaban en Cádiz, creo que hay pues la ciudad se vuelca para conseguir el ascenso y demás, y el Racing, que viaja en autobús, Santander-Cádiz, de eso se acordaban los jugadores también. Y pues bueno, el Racing deja las mejores sensaciones allí, un empate a 0, que era un resultado más que aceptable para el partido de vuelta. En Moruca les concentra a todos en Brañavieja y luego en Puente Viesgo el día antes del partido. El Racing, tengo aquí 20.000 personas en los viejos campos, euforia en la ciudad, ya todo el mundo pensaba que el ascenso estaba conseguido, y en fin, pues maracanazo al Racing de la Paparda típico, 0-1, con gol de Ortega segundo, minuto 63, y el Racing pierde. En ese partido en el Sardinero jugaron Corral, Pepín, Argoitia, le sustituyó Paquito, Chisco, Chinchón, Zoco, Aguilar, Santi, al que luego da paso Portu primero, Cabello, Portu segundo e Isidro, ¿no? Pues mal equipo, ¿eh? No era mal equipo, claro que no. Sí, sí. Y pues bueno, el Racing tiene luego una segunda oportunidad contra uno de los equipos que estaba en la siguiente categoría, en segunda, que era el Ilicitano, que era el filial de la Elche, un Elche potente en aquella época. Y pues bueno, en principio pues el Racing se pone, incluso juega allí fuera en tierras levantinas y va ganando 1-2, pero al final empata a 2, ¿no? Y hay cierta preocupación. Y luego aquí en Santander, goles de Portu y de Isidro, sí, Portu segundo. Por el Racing, bueno, Y en Santander, perdón un momentín, esta fotografía que veis en la pantalla es precisamente o bien el partido contra el Ilicitano o bien el partido contra el Cádiz, porque no es, la alineación es que es la misma, prácticamente, y bueno, y están en las pancartas, ahí lo tenéis en Racing, tu señorío ha quedado demostrado, ahora no perdemos la oportunidad y tal, o sea, en referencia a la temporada anterior, ¿no? Porque la temporada anterior no se pudo, y ahora sí se puede. Efectivamente se pudo, pero no en este partido. En aquella época, como decía antes Saro, con lo de los filiales, hay cosas que ahora lo damos ya por supuesto. No había diferencia de goles a favor del equipo visitante, entonces el Racing empata allí 2-2, aquí empata 0, pero no es suficiente y hay que jugar ese partido de ese empate. Aquí el Racing domina el encuentro, tiene muchísimas ocasiones. Zapata es el portero del Ilicitano, que es la gran figura. Y al final, pues en ese mismo momento acuerdan jugar en Madrid, o en el Bernabéu o en el Manzanares, y curiosamente el otro partido entre el Villarreal y el Bilbao Athletic también se tiene que jugar en Madrid, un tercer encuentro que se juega, no sé si antes o después, antes, ¿no? Sí, sí. Y gana el Villarreal y suben el Villarreal y Racing con el famosísimo gol de Ico Aguilar, por el que todo el mundo dice el Real Madrid, aunque Ico Aguilar ya era juvenil, internacional con España y demás, pues bueno, que después de ese partido el Real Madrid ya se interesa realmente por Ico Aguilar, y es un partido muy emocionante, ¿no? La anécdota que cuenta muchas veces Santi Gutiérrez Calle de cuando lo están celebrando en el césped y que ve a un aficionado del Racing de la Albericia, de estos que pues iban por allí siempre a verles entrenar, comiéndose el césped, y le dice Santi Gutiérrez Calle, pero ¿qué haces, hombre? Luis me va a decir, ¿qué haces? Que esto que no es para tanto, ¿no? Y dice, es que esto hay que llevarlo muy dentro, ¿no? Pero haceros una idea que llevaba el equipo unos años, era la primera alegría prácticamente en toda la década, ¿no? Y después de 5 partidos de promoción, pues bajó en el 61, un 62, equipo ¿no? con muchísimos problemas económicos, o sea, que fue una alegría tremenda. Que bajó en la 61 de primera a segunda, claro, lleva ya 10 años purgando por ahí, encima en tercera división. Sin cerrar nada. Y tengo por aquí, el curso económico termina con 800.000 pesetas de deuda, y sumadas al resto 23.772.000 pesetas el déficit. O sea, que es un ascenso, pero tú imagínate en aquella época 23 millones o casi 24 de deuda, era tremendo. Una locura. Y ese hombre que estaba ahí
es el verdaderamente importante para que se salve esa situación, porque realmente al que quería el Madrid era él. Sí, Claro, 23 millones eran exagerados. Pero todavía sigue un año más en el Racing. Sigue un año más en el Racing. Sí, sigue un año más en el Racing todavía. La 70-71. Cuando le quiere el año siguiente, el 71, y entonces, pues como no llegan al acuerdo, porque daban... No sé si el Racing quería sobre todo quitarse los 23 millones como fuera, entonces pues meten el pack a Santillana, a Corral, el Real Madrid también, porque empiezan la negociación, no sé si por 16, luego suben a 20, luego meten a la cesión de Spíldora y de, no me acuerdo, otro jugador también que viene, y de la Fuente, no sé si era de la Fuente, bueno, intentan ahí apañarlo para que al final salga por unos 20, 21 millones. La temporada 71, donde Santillana juega solamente un año en el Racing y logra ser el segundo Pichichi de la historia. Sí, con 17 goles. Pero también hay un protagonista que también. es el entrenador. Eso es, fichamos que tiene un récord. Un entrenador nuevo que es Manuel, bueno, nuevo, era de la casa. Ya estaba en el Rayo. Sí. Y bueno, y esta foto me gusta porque es una presentación del equipo que generalmente se hacía en el campo, pero en esta ocasión llovía y la presentación la hacen pues debajo de la tribuna de cemento, que muchos de vosotros lo habéis conocido. Y bueno, y ahí tenéis caras, bueno, yo estoy viendo ahí a la derecha a García, a Santi, yo creo que es Linares, está por ahí Moruca, Valentín Valle, Julio Pomposo me parece que está ahí a la izquierda también. Bueno, hay muchas, seguro que vosotros conocéis a alguno más y bueno. Moruca es el único entrenador que tiene un ascenso de tercera a segunda y luego después de segunda a primera. También Ferreira, que hacía de delegado también. Eso, sí. Bueno, pues empieza la temporada en segunda. Bueno, 70-71, esta es una alineación de la 70-71. Bueno, pues tenéis aquí a los jugadores más habituales, o algunos de los más habituales. Está mal la alineación, ¿eh? Sí, ¿en dónde me he equivocado? Pues que el segundo no es José María, el segundo es Paquito. Paquito. Y Paquito es el cuarto. Entonces me he equivocado. Están cambiados, Paquito con José María. José María por Paquito, vale, gracias. Paquito Faleate, el segundo, después Corral, después José María y Chinchón. Vale, pues nada, me he equivocado, perdonadme. Y gracias. Bueno, efectivamente de lo más destacable fue la aparición de Santillana, porque yo ya me toca un poco el tema personal, había visto al equipo en tercera división cuando era un chaval, pero cuando vi a Santillana recuerdo que estaba detrás de una de las porterías y vi un remate de cabeza, no sé si fue contra el Deportivo de La Coruña, o no sé, vestía de azul el equipo, y me quedé impresionado con el remate de cabeza. Yo jamás había visto, tampoco tenía mucha edad, pero me impresionó muchísimo, y después, claro, observé que la impresión no era el único que se había impresionado con esos remates de cabeza, ¿no? Porque además le habían traído Linares, que era un centro delantero que tenía la Ponferradina, porque el año anterior había destacado mucho, pero al final pues jugó Santillana, que venía del Barreda. Sí. O poco lo que dices tú, fue una cosa impresionante. Cuando inauguraron hace, no sé, 6 o 7 años el campo de fútbol de Santillana, que bueno, se llama Carlos Alonso Santillana, que vino el equipo de veteranos del Real Madrid y demás, y jugaron allí un partido. Todavía el hombre remataba, metió me parece 2 goles de cabeza y todavía remataba muy bien. Fue además muy entrañable, pero estaban los amigos de la infancia de él de allí, que bueno, es un hombre nacido en Cantabria, pero bueno, un poco de paso y tal, pero bueno, que de esos amigos sí que ha mantenido ahí su vínculo. Recuerdo también que con motivo del centenario de Caja Cantabria se disputó un partido entre el Racing y una selección nacional de veteranos, donde estaba Santillana, y lo mismo, mojó de cabeza. Era un hombre increíble. Bueno, metió 17 goles ese año, ¿no? Sí. Y sin jugar toda la temporada, porque entra, casi que es la segunda vuelta aproximadamente. Entonces, septiembre, en septiembre me imagino que... Y ahí yo creo que la foto esa, están todos los del pueblo que han ido a acompañarle, y se hace la foto con él antes del partido. Él debuta en el segundo partido, contra el Langreo, lo que pasa es que debuta fuera. Y después ya empieza a jugar habitualmente. Lo que pasa es que, bueno, sustituye a Linares, como dice Saro, el delantero centro Linares, y ya a Moruca le da oportunidad. Y tenía también a Portu, primero, que fue el que realmente fueron a buscar. Luego vino Portu segundo con el hermano, pero el que fueron a buscar fue a Portu primero. Jugaban en el Baskonia y jugaban ante los centros. Y bueno, a Santillana les pudo a todos.
Bueno, tuve yo un pequeño problema además con una anécdota simpática. Estaba Moruca sacando el título de entrenador nacional, que no lo tenía y se marchó a Madrid a los cursos. Y entonces fui yo de entrenador, estaba yo en el Rayo, al Trofeo La Galleta. Y jugamos, era un torneo un triangular, estábamos 3 días allí, trabajamos contra el Valladolid y contra el Baracaldo. Y entonces, pues bueno, entrenamos allí y tal, y lo puse, en vez de poner a Portu, le puse a Santillana. Y ganamos el Trofeo La Galleta. Pero el presidente se enfadó muchísimo. El presidente era Valentín Mayo, que a mí conmigo directamente no habló, pero habló con Julio Sanlavaria, que era el secretario técnico, y Julio vino a decirme, oye, ¿cómo se te ocurre poner a chaval, que no sé qué tal, que este Portu, que es el que ha traído presidente, que tiene que jugar? Es otra de las constantes de la historia del Racing, lo de que cuesta poner al canterano muchas veces, y solo les ponen cuando no queda otra obligación, que no hay dinero. Ganamos 1-0 a Valladolid y metió un gol de cabeza en el corte. Y pues hoy él ha ganado el trofeo, así que no tiene que quejarse. Y luego yo hablé con Moruca y efectivamente al segundo o tercer partido ya le puso titular y se los comió a todos. Muy bien. Bueno, y ahora, pues lo que decía Saro y lo que sabemos muchos, esto significó la salvación del Racing, porque había unas deudas terribles y que Bernabéu fue un listo, porque el problema era el sardinero, estaba hipotecado, era del Racing, estaba hipotecado, entonces la Caja de Ahorros tenía que cobrar la hipoteca y vamos, se hacía del campo. Y entonces, pues Bernabéu llegó a un arreglo con la Caja de Ahorros para pagar esos 20 millones a la Caja de Ahorros en no sé cuántos años, en 10 años o algo así. La Caja de Ahorros, que no tenía otra opción de cobrar, pues aceptó. Entonces fue una financiación que le salió al Real Madrid pues, de maravilla. Y al Racing de paso, pues nos salvó, claro. O sea que el Real Madrid lo que pagó fue la hipoteca. Que lo que el Madrid pagó fue la hipoteca. Lo que pagó la hipoteca, sí. Claro. Fue un acuerdo con la Caja y pagó la hipoteca, pero ya digo, en tiempo... Y no entera, además. Creo que lo que ocurrió, bueno, sí, efectivamente es lo mismo, pero el banco hipotecario, que no tenía vinculación con Cantabria, amenazó realmente con quedarse, con desahuciar al Racing. Entonces, claro, los bancos tradicionales no se atrevían, porque ¿cómo vas a retirar es una medida impopular? Pero el banco hipotecario ya empezó a amenazar seriamente y entró en acción Caja Cantabria para librar al Racing, ¿no? Entonces Caja Cantabria ahí sí que hizo la labor, pero claro, había que pagar a Caja Cantabria también. Bueno, y ahora vamos a hablar de otra de las cosas que es una novedad, no es tan novedad, pero España está saturada de trofeos, torneos internacionales o no internacionales, los torneos de verano, y el Racing decide organizar uno, y se organiza el primer trofeo internacional Príncipe de España. Se llama Príncipe de España, después se va... Ciudad de Santander, pasó... Príncipe Felipe, lo pone... Y luego ya los últimos años ni amistoso de presentación, ni trofeos... En esta fotografía, Gento se acaba de retirar y va a jugar con el Racing el primer partido de este trofeo con el Racing, que está ahí de extremo izquierdo. Sí, y entrenó durante toda la semana también con el equipo. Sí. La verdad que es una pena lo del trofeo, yo tengo todas las alineaciones de todos los trofeos y bueno, ya simplemente que haya pasado Zico, sí, pues ya era... Ahí ya se ve la alineación, el embrión del que luego será el mítico de los bigotes. Eso, dentro de poco. Y entre ellos está Manolo Díaz, que es uno de los grandes jugadores del Racing, que curiosamente se pierde el año de los bigotes porque tiene que hacer la mili. Y luego, bueno, pues antes y después fue un puntal, el barquereño, extraordinario en el Racing. O de interior, todo. Sí, está situado. No jugando lateral derecho, pero puesto interior. Fue un jugador, pero de los jugadores que a veces nadie se acuerda de ellos, pero que fue espectacular. El Rayo él y un chico que se llamaba Pereda, que era de Nueva Montaña. Y pasaron los dos al Racing, que luego lo extraño es que Pereda solo jugó un año, jugó casi prácticamente toda la liga, esos dos medios volantes, y se marchó a Australia. A trabajar, no sé, tal, porque se le marchó la familia y
No sé, Santa María, ¿dónde vino? Santa María. El Bilbao Athletic, aquel Bilbao Athletic que nos quitó el ascenso, el portero era él. Que El portero es el único portero de Racing que ha marcado un gol. Sí, unos años. Perdona, el único de Racing y el primero de la Liga Española. Vale. Entonces es el único del Racing, vamos, que ha metido un gol. No he vuelto a meter ninguno más. En el caso de Manolo Díaz, llega a estar incluso con la selección, se habla de su posible convocatoria y demás, y al final, pues bueno, tiene mala suerte, incluso desde su fichaje se interesa por el Real Madrid, y bueno, al final es de estos que como se quedan en el Racing parece que les valoramos menos y no lo merecen, y ha sido un gran jugador. Bueno, y hablando de ese primer trofeo internacional, pues lo ganó el Torpedo de Moscú. El Racing perdió contra el Gornik en el primer partido, 1-0, que fue una pena porque con Gento jugando, pues hubiera sido Gento ya bonito. Con 40. Es igual, Gento en aquellos tiempos era una atracción. Y bueno, y la final lo ganó el Torpedo. Y bueno, esta foto es muy interesante porque el capitán del Torpedo recoge el trofeo y es el padre del jugador Sustikov que estuvo aquí en el Racing. Y este es Víctor Sustikov y es el padre del futbolista que estuvo en el Racing. Y bueno, y la entrada que nos lo ha dejado Antonio, que la entrada es preciosa, con ese dibujito, con los colores de la bandera de los equipos participantes, la española, la rusa, la polaca. Y una cosa también interesante, la idea de este trofeo no se le ocurrió al Racing, se le ocurrió al representante de Cruz Roja en España, que se llama Manuel Martínez Peñalver, y el partido fue una idea para beneficio de la Cruz Roja, y fue a él a quien se le ocurrió invitar a los reyes, perdón, a los príncipes. Y los príncipes tenían previsto una visita a Cantabria y se aprovechó para que entregara el trofeo el príncipe don Juan Carlos, que por cierto llegó en la segunda parte, no pudo llegar antes, llegó en la segunda parte y... En fin, bueno, vamos y llegamos ya pues al momento... Sí, bueno, pues nada, llegamos a lo más bonito, pero claro, este hombre sí que es un protagonista de ese ascenso, ¿no? Llega Maguregui con su estilo, Maguregui, que es un hombre que bueno, va a entrenar durante 9 temporadas al Racing y que consigue 3 ascensos. También fue el responsable de los descensos. Sí, pero bueno, se ha quedado con esa mala fama del autobús de Maguregui. 3 ascensos y 2 descensos, ¿no? Creo que es. Sí, y no era para tanto, ¿no? Salvo la última campaña. En los años 80 incluso, cuando tiene a Ufarte y tiene a Juan Carlos, a Quinito. Sí, ¿no? Y fue un técnico... A Iturraguirre, o sea, vamos, metieron muchos goles. Y fue un técnico luego que en España sí que con su estilo defensivo y demás, pero que sí que tuvo su caché, vamos. Tiene en su estilo 6 o 7 ascensos en primera división, que eso, ojo, Bueno, y aquí están los bigotes. Hombre, él fichaba, el equipo de los bigotes hace pues su equipo de veteranos, de estos jugadores muy aguerridos y demás. Sí. Hombre, sobre todo el Racing de los bigotes a mí me hace gracia porque está totalmente mitificado, ¿no? Si tenemos en cuenta, sí, el equipo está 11 partidos sin perder, pero lo de los bigotes se les ocurre después de empatar en Elche, en el Hotel Los Llanos de Albacete, se les atribuye la imbatibilidad, entonces pierde la imbatibilidad, entonces se quedan un poco cabizbajo, pero no hemos perdido. Y es cuando, que lo he leído en tu libro. Sí, se atribuye porque tú preguntas muchas veces a los jugadores de aquella plantilla a quién se le ocurre de verdad lo de los bigotes. Claro. Entonces dicen, bueno, una broma entre todos. Dicen que fue Spíldola y De la Fuente, que cuadra un poco por el carácter así que tenían los dos, puede ser. Y bueno, pues un poco en ese viaje, después de empatar en Elche, que era el gallito de la categoría, pues deciden afeitarse y realmente ha llegado hasta nuestros días lo de los bigotes, pero son solo 3 partidos lo que están con los bigotes, porque los ha apuntado además. Reciben al San Andrés y empatan a 1 aquí en el Sardinero, el Baracaldo, que es lo de que empatan a 0 en Baracaldo, que es lo de famoso, que va el peluquero, el barbero, con todo allí se ofrece, pues bueno, si gana el Baracaldo, afeita gratis a toda la plantilla del Racing y demás, y luego ganan al Mallorca y ya es el partido del Rayo, o sea que sí es verdad que la noticia se cuenta siempre, la anécdota, bueno, aparte aparece en la portada de Marca, que periódicos en China lo recogen, bueno,
hay veces que sí, que ves esas noticias breves que aparecen, es posible que llegase a China, que fue, hombre, en aquella época no había este tipo de cosas en España y sí que llamó mucho la atención. El marketing, es el marketing. Y la ilusión también de la afición en Santander, ¿no? Que acudía la gente con los bigotes postizos de pega, bueno, pues es normal también que la gente estaba como loca por volver a primera. Como hizo Gasol en el equipo de Sojoarba. Y luego claro, el equipo queda tercero también porque... Tú les ves, y claro, tú ves la planta de La Fuente, de Chinchón, de Spíldora y Sistega, y digo, hostias tú. Era tremendo. No, es que véales que... Era tremendo. Muchos lo del bigote no lo necesitaban. El único que necesitaba era Chinchón, que se lo pintaba a Terio con un carboncillo en el vestuario. De La Fuente y Spíldora, posiblemente de lo más duro de... Es que mira las fotografías, la planta que tienen es extraordinaria. Sistiaga peor que ellos. Sistiaga además era de los de un córner y codazo y el otro seco y cuestiones de ese tipo, ¿no? Bueno, cuando perdimos los bigotes en Vallehermoso contra ¿Jugó Felines en ese partido? Sí. Jugó Felines. También una poesía del diario Alerta que publicó, muy simpática. Dice, pelos de labio caídos, bigotes al viento son, mas seguimos los primeros en segunda división. Perdimos, pero estábamos ahí al final. Pero no fue campeón de... Acaba tercero, pero también hay que explicar, era un equipo que basaba todo en, pues eso, en un equipo aguerrido, de mucha fuerza. Entonces ya una vez conseguido el objetivo, pues evidentemente pues el equipo ya no rinde igual. Y pues bueno, y se deja un poco llevar porque ya estaban ascendidos y terminan terceros, que esta temporada es cuando se retransmite el último encuentro entre el Racing Murcia, ya los dos ascendidos, primer encuentro que se emite en televisión, en segunda división en directo, y bueno, empate a 0, encuentro horrible, pero bueno, daba igual. No fue tan horrible, yo tengo entendido las crónicas y tal sí que ponía... Bueno, pero bueno, hombre. Pero lo que pasa es que un 0-0 efectivamente siempre es un poco triste. Y hubo una fiesta. Hubo desfile de los equipos. La semana que afeitan los bigotes también hay que decir que empieza ya torcida porque Magu tiene un accidente de coche, va a ver al filial en una liga de reservas que habían hecho y va a ver al filial a Bilbao y tiene un accidente a la altura de Castro por ahí y bueno, no le ocurre nada más, pero y luego el Racing protesta mucho por el horario del partido de mañana. Naturalmente cuando se sube, pues lo típico, fiesta, mucha alegría y al ayuntamiento. El alcalde recibe a los jugadores, se saluda. Me estoy acordando de una anécdota de Spíldora que era también capaz, en la famosa jugada de Perú Zavalla que le dan el premio de Fair Play de juego limpio cuando jugaba en el Sabadell, por el gol que no quiere marcar en el Santiago Bernabéu, el portero del Real Madrid que acaba lesionado, chocándose con un compañero que era Junquera, es porque se choca con Spíldora. O sea, Spíldora lesionaba a los de su propio equipo también, ¿no? Sí, Spíldora también tuvo su... hay que decir, Spíldora había jugado en el Real Madrid, o sea que era un jugador muy duro, pero era también muy bueno, lo mismo que, hombre, de La Fuente también había pasado por muchos equipos. Siempre se cuenta de La Fuente lo del Cosmos, ¿no? Yo lo he escrito 1000 veces por ahí. Y yo ya he terminado con la diapositiva. Que fue muy famoso, bueno, fue un santanderino el que le coloca un poco ahí en Nueva York y termina ahí en el Cosmos. Muy bien, ¿queréis añadir alguna cosilla de este equipo, de los bigotes? Es uno de los que ha pasado desde luego este Racing por esa anécdota, pero esto es lo de siempre, ¿no? Porque al final... Pues la racha no ha sido batida todavía, ¿eh? Son 11 partidos, claro. 11 partidos sin perder, no ha sido batida, ni siquiera por el Elche este año, ¿eh? O sea, sigue ahí el récord, como sigue también el récord de goles en coeficiente en segunda división del Racing de Alsúa, de Colegio, que metió 99 goles, 101 marcó la temporada siguiente el Sporting, pero con 4 partidos más. Y el récord de Santa María, aparte de ser el primer portero que marca el gol, de minutos sin encajar un gol en el Racing, yo creo que tampoco le han llegado a superar. No sé si tengo por aquí. Le mantiene, es el récord de imbatibilidad. El gol que metió Santa María fue contra el Madrid de penalti. Pero no estaba Ufarte en el campo. Fue el año siguiente, y él tenía un buen toque de balón y paraba muy bien los penaltis. Bueno, es que Santa María fue un gran portero. De hecho, cuando le vende el Racing 4 millones de pesetas al Cádiz, en aquella época por un portero era una barbaridad. Y no está Ufarte y lanza el penalti, que era el encargado. O sea, que no es que fue algo improvisado, sino que era el encargado. El segundo, de lanzar los penaltis. Y después estaba él. Bueno, antes de despedir la primera fase de estas tertulias, deciros que este viernes hay una cena homenaje a 2 personas entrañables para el racinguismo, como son Gonzalo Torre y Santi Gutiérrez Calle. Lo organiza la Asociación de Jugadores. No sé si por aquí está ahí Víctor. Hola, Víctor.
que bueno, se pueden retirar las entradas, creo que, bueno, pues lo dirá Víctor, que en Peñacandil, en Óptica Samot, y no sé cuál es y Bodega La Cascada, creo que son esos 3 sitios, ¿no, Víctor? Y los Peñucas, Samot y Bodega La Cascada. Es este viernes, yo os digo que es un homenaje a Santi Gutiérrez Calle, que fue jugador en esta década, y luego, bueno, pues ha sido entrenador en el Racing, jefe de secciones inferiores y demás, y Gonzalo Torre, que yo creo que vuelve a decir quién es, ¿no? Deciros que la siguiente conferencia será en septiembre, sabéis que siempre suele ser la última semana de mes, será la década 73-83, una década extraordinaria también, con grandísimos recuerdos para el racinguismo, con un Racing muy consolidado en primera división, que sube y baja el equipo ascensor, pero sí es cierto que los ascensos o las primeras y segundas son muy efímeras, ¿no? Sí. Y que da paso pues, son los jugadores extraordinarios y que están en la... Va a aparecer Quique Setién. Sí, bueno, Marcos Alonso, Quique Setién, Saludo, Alba, Manolo Preciado, empieza a salir toda esa hornada de jugadores, ¿no? Decir que con independencia de lo que ocurra con la institución, que eso es otra cuestión, el objetivo es seguir con las conferencias. Yo no sé qué va a pasar con el Racing de aquí a 3 días, no. Igual pasa algo de aquí a 1 hora, vamos, no lo sé, vamos, pero tal y como está esto. Pero si es objetivo nuestro, por lo menos hacer estas 4 conferencias que quedan, y quizás alguna más, pues ya hemos dejado caer esta idea en conferencias anteriores respecto a partidos concretos, jugadores concretos, héroes, mitos y demás. No sé si nos queda por ahí algún apunte en el tintero. Bueno, que sigue por supuesto a la venta los libros tanto de Raúl como de Frank. El día 7 de julio, que es domingo, creo que hay una mesa redonda en la Plaza Porticada, me parece. Sí. Que lo parece Javier de Mercedes. Sí, lo de la Feria Independiente de Libros. La Feria Independiente de Libros, sí. Que hay una pequeña mesa redonda, me parece, sobre el Racing, con libros del Racing. Sí, libros del Racing o algo así se llama. Sí, y yo no creo que haya sido ningún evento social. Evento social. De aquí a que comience la liga, ¿no? El 20 de agosto se cumplen 25 años desde que se inauguró el nuevo estadio del Sardinero. No creo que tengan previsto hacer absolutamente nada. Mañana creo que hay una conferencia en el Ateneo de Santander que imparte Quique Setién, Santi Segurola y Manu Sarabia. No tiene tema. No tiene tema, ¿eh? Lo hacen por central del Racing, pero bueno. A las 8:30 creo que es. 8:30 en el Ateneo de Santander. Y no creo que haya así mucho más, no sé qué os puedo decir de la Federación Institucional del Racing, porque poco... ¿Cuál, perdón? Yo lo he visto en la prensa. Sí. No sé, me dejaron saber mañana. Yo lo he visto, me ha llegado el aviso y he estado en el Ateneo, y es mañana a las 8:30 en el Ateneo de Santander, ¿eh? Y están confirmados Manu Sarabia, el jugador de Bilbao, Quique Setién y Santi Segurola. Y creo que están intentando hablar con alguien de Gijón, pero al menos el cartel que figuraba hoy en la puerta del Ateneo no venía absolutamente nada. Y bueno, pues poco más deciros. ¿Quién organiza lo de mañana? El Ateneo de Santander. El Ateneo siempre son a las 8, ¿eh? Yo es que he pasado antes por allí no te explico bien, pero... Sí, bueno, pues os pido... Os pido mil disculpas, no lo sé, era simplemente informar de cosas que... Puedo informar bien de los actos que hacemos nosotros, de estos si es a las 8 lo siento mucho, o sea, mañana me imagino que aparecerá en cualquier sitio, ¿de acuerdo? Y poco más deciros que quedan 20 días para que empiece la temporada, no sabemos dónde vamos a jugar, aunque ya casi seguro parece que se va a ser de segunda división B. Hay 4 jugadores con potencia en vigor y una cosa, hemos hecho 6 conferencias y en las 6 conferencias hemos hablado de la pila de jugadores que han salido de la cantera, ¿no? Hace una semana 2 cántabros se han proclamado campeones de Europa y ahora están otros 2 cántabros que juegan ahora mismo en el Racing, que están en el Racing al menos hasta el domingo, que es el 30 de junio, disputando un mundial, Jairo y Sotres. Según llega la cordura, el de ahora es mundial, Sí. El de ahora es mundial y europeo. Ayer jugaron contra Ghana, por lo menos. No, el de ahora es mundial, el anterior fue el europeo. Si se han sido campeones de Europa Álvaro y Canales, y este es el mundial sub-20, donde están Jairo y Sotres. Ayer jugaron los dos. Vamos a decir que si algún día llega la cordura, por favor, que revisen la historia, ¿no? Que jugadores aquí han salido siempre.
Igual han salido cracks mundiales, que sí han salido, pero jugadores para completar la plantilla de sobra. Y la prueba está que un Racing en derribo, en segunda división B, que ha quedado antepenúltimo en la liga, pues lleva 2 jugadores a un mundial. Es que por la población que tiene Cantabria es increíble el número de jugadores de altísimo nivel que han salido, no hay otro. Precisamente el homenaje a Santi Gutiérrez Calle merecidísimo porque, bueno, así vital, ¿no?, en la estructura de la cantera en la última 15, 20 años. Bueno, pues es que vas a ver allí reunidos, si no me equivoco, Víctor, pues estará Víctor, gente como Luis Soto, como Sañudo, como Mantilla, Alba, Liaño, Quique. Pues, no, es que bueno, es que eso ya es motivo prácticamente de la siguiente conferencia. Toda esa gente que sale entre los años 70 y mitad de los 80, ¿no? Y que bueno, que Manuel Preciado, el pobre no puede estar, evidentemente, y tal, pero bueno, todos son jugadores siempre ha habido, siempre. Y la prueba está ahí. Ayer han estado jugando 2 chavales que han jugado un equipo que ha bajado su división B y están jugando un mundial. Si no tienen coartura de los dirigentes, yo creo que es motivo para que la afición se lo recuerde siempre, ¿no? Y a veces, o escrúpulos, ¿no? Y a veces recordar que a la propia afición, que es demasiado exigente con los jugadores de la cantera, que hay que decirle también algo desde arriba, ¿no? Que a la afición que sea más cariñosa con los jugadores de la tierra, ¿no? Porque parece que nosotros tenemos un error y sin embargo otros vienen por aquí y no sé, yo me acuerdo ahora de Cristian Fernández, que ha sido muy criticado, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a criticar, ¿no? Pero aquí no se silbó nunca a Sepsi, a Sepsi, y le quitó el puesto a Cristian Fernández, que eso, bueno, son cosas que yo creo que todos nos debemos de mirar, ¿no? Que es justo que criticar, pues sí, criticar, pero que a veces miramos con excesiva lupa a los jugadores de aquí, ¿no? Y lo que hay que hacer es apoyarles, creo, para... La gente corea a Koné, un jugador que llega a un filial por 300 y pico mil euros, y pues es lo que no tiene que ser un filial de Cantabria, ¿no? Que ha habido años, estos últimos años, con la directiva actual o con Isaac Gutiérrez al frente de las categorías inferiores, donde veías que fichaban a 8 o 9... Filosofar podemos filosofar, pero lo que es cierto es que se ha visto en esta década, y en la década anterior, que fueron años muy duros, pero desde el 53 que salió Marquitos al Real Madrid, hasta el 73, bueno, dijimos en la anterior conferencia, del 53 al 63 subieron 40 jugadores del Rayo Cantabria del Racing, 40 jugadores en 10 años, que es una barbaridad, ¿eh? Y jugadores extraordinarios, 4 de ellos fueron internacionales absolutos, que fueron Marquitos, Pedro Zavalla, Vicente Mira y Paco Santamaría, y bueno, luego en esta década ya lo habéis visto. Ya lo habéis visto. Bueno, y Paco Gento, que fue en el 51, ya salió del Racing, 51-52 me parece, por ahí. Y ahora ya lo habéis visto lo que hay, ¿no? O sea que podemos filosofar lo que queráis sobre si se les puede creer más o creer menos, pero lo que es indiscutible, indudable, indebatible, es que siempre han salido jugadores, siempre, y jugadores de categoría. Y luego en las próximas no solo hablar del Rayo, del Perines también, que ha sacado, pues, infinidad, ¿no? Sí, claro, evidente. Bueno, pues en septiembre... Ahora mismo es cantera del Valencia y no tienen contrato ya. En septiembre nos vemos, muchas gracias a todos, ¿de acuerdo? Gracias.